en Mosquera, Madrid, y a mis hermanos de Facatativá. Dios los guarde. Qué hermoso estar con ustedes compartiendo en esta mañana la palabra de Dios. Hoy vamos a tener una hermosa enseñanza. La enseñanza pasada estuve hablando del primer Adán y el postrer Adán, de cómo el primer Adán era tipo de Cristo. Pero en este día voy a hablar de otro gran personaje bíblico, quizás uno de los más grandes personajes del Antiguo Testamento, y este es de Moisés. Y cómo Moisés es tipo de Cristo. Y el día de hoy vamos a colocar, el tema es el Señor y su siervo. Este título lo tomé o lo he tomado de un capítulo del libro del Misterio Revelado de Edmund Clowney, refiriéndose a Moisés como el siervo de Dios. Pero no solo Moisés como siervo de Dios, sino también Israel como el siervo de Dios y también a Cristo como el siervo de Dios. Amén. Vamos a iniciar a forma de introducción. El libro de Éxodo empieza con la descripción de los hombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Eso lo vemos en los primeros capítulos de Éxodo. Relata los últimos años de Israel en Egipto antes del Éxodo. Y también como dices, entraron en Jacob, relata los últimos años de Israel en Egipto antes del Éxodo y la muerte de José. Entonces vamos a iniciar en oración. Vamos a presentarnos delante de Dios. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres poderoso. Te agradecemos porque tú has sido misericordioso con nosotros. Tú nos has guardado, nos has dado la oportunidad de estar delante de tu presencia en esta mañana para darte la honra, la gloria y la misericordia como solo tú te lo mereces. Por eso te rogamos, Padre amado mío, que tú seas tomando el control en este día, que tú seas guardándonos, dándonos sabiduría y también, Señor, que tú puedas abrir el entendimiento de mis hermanos para que esta enseñanza llegue al corazón de ellos y también a los amigos que en esta mañana nos escuchan. Guárdanos, Señor, ayúdanos en este día, Señor. Permite, Señor, que no pueda o no vaya a decir cosas que no están en tu palabra. Líbrame de eso, Señor, sino que hable de tu palabra, que hable de tu verdad, Señor. Bendícenos en este día en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, como había dicho, el libro del Éxodo empieza con la descripción de los hombres, de los hijos de Israel, que entraron en Egipto con Jacob. Relata los últimos años de Israel en Egipto antes del Éxodo. Vemos la muerte de José. ¿Cómo fue el cambio radical en la historia de Israel? Después de tener el favor del faraón de Egipto hasta la desfavorable caída, opresión y esclavitud. La nación de Israel había crecido en gran número. Vemos, Dios estaba cumpliendo la promesa del pacto que le había hecho a Abraham, que de ti saldrá una nación grande, que multiplicaría su descendencia como las estrellas. Dice que aproximadamente había una población de más de 2 millones de personas, fueron los que salieron de Egipto. Y tanto el nuevo faraón, que no conocía a José, tuvo temor de que siguieran multiplicándose y fueran una amenaza para ellos. ¿Y qué hizo este nuevo faraón? En primer lugar, vemos que los esclavizó. Y esclavizarlos de esta forma tendría el control de ellos y también potenciaría su utilidad. El pueblo de Egipto los oprimió y los trataron con dureza. En el capítulo 1 de Éxodo, el versículo 14, dice que amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo servicio, el cual los obligaron con rigor. ¿Qué más hizo el faraón? En segundo lugar, quiso detener el crecimiento de la nación matando a todos los niños recién nacidos. Habló con las parteras, dio la orden de que todo varón que naciere deberían dejarlo morir. Pero vemos que dice la palabra de Dios que ellas no lo hicieron por temor a Dios. Antes más se multiplicaban los hebreos. Y en tercer lugar, ¿qué hizo el faraón? Ordenó a sus súbditos que mataran a todo niño varón recién nacido. Pero estos sucesos fueron los que Dios utilizó para conmover el corazón de Israel y que clamaran a Dios para su liberación y por la tierra prometida.
Aquí es donde nosotros vemos y entra en escena la soberanía y la providencia de Dios, que en medio de todo esto, Dios protegería y prepararía a su hijo escogido, preservaría la vida de un niño, desde la estrategia que fue diseñada por su madre Jocabed, de colocar una arquilla en el río Nilo, justo donde la princesa venía a bañarse, poner a vigilar a su hija Miriam, la hermana de Moisés, para que el niño fuera descubierto, salvarle la vida y más adelante adoptarlo. Además de todo esto, aceptar el ofrecimiento de Miriam de encontrar una nodriza para que lo criara. Nada menos que fue criada o fue criado por su misma madre. Vemos que Dios tenía preparado absolutamente todo. Dios había tocado el corazón de la princesa, de la hija del faraón, porque estando a las puertas de la muerte, lo salvó, le colocó un nombre hebreo, Moisés, salvado por las aguas. Y además de todo esto, fue criado como un príncipe en Egipto. Y vemos que esto es similar a una gran historia. ¿Cuál historia? La de Cristo. Cristo fue librado de la muerte cuando fue bebé. Vemos en Mateo 2, 13 al 23, no lo vamos a leer todo, pero en Mateo 2 13 al 23 nos dice que un ángel del Señor se apareció a José en sueños y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a donde a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Fue a Egipto, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte de Herodes. Entonces Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Dice el versículo 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole, levántate, toma al niño, a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces vemos así como Moisés fue preservado por la soberanía de Dios y la providencia de Dios. Asimismo Cristo, el Mesías, sería preservado. Entonces vemos que Moisés fue criado como un príncipe en Egipto, así como lo fue Josué. Pero la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana, ¿sería Moisés llamado por Dios para ser príncipe de Egipto? ¿O Moisés sería llamado para ser el libertador de su pueblo? Vemos que Moisés, al ver la esclavitud de su verdadero pueblo, la opresión que ellos estaban viviendo, a la que ellos estaban siendo obligados, la dureza con la que eran tratados, Moisés sería llamado para ser libertador de su pueblo. Pero vemos que Moisés obró por el bien de Israel. Cuando hubo cumplido 40 años de edad, vemos que los primeros 40 años de Moisés fueron allí en el palacio. Luego 40 años después fue cuando huyó en el desierto y 40 años cuando volvió, cuando estuvo con el pueblo en todo el peregrinar hasta llegar a la tierra prometida. Pero vemos que cuando Moisés cumplió 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Tuvo un impulso divino, Dios tocó ese corazón, lo llevó a pensar en su pueblo y la necesidad que ellos tenían que él les ayudara. Y Moisés, al ver esta presión, tomó su decisión. Él observó un egipcio golpeando a uno de sus hermanos hebreos y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió. Pero dice en Éxodo capítulo 2, versículo 13, que al siguiente día salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y si vamos a Hechos 7:25, allí en el mensaje de Esteban, él pensaba, dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no habían entendido así. Vemos que el pueblo de Israel malinterpretó y rechazó al siervo de Dios. Moisés pensó que los judíos comprenderían y sabrían que Dios iba a usarlo para liberarlos, pero ellos
no comprendieron. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron. Y allí fue que donde Moisés se dio cuenta de su acción era conocida, la noticia llegó al faraón y Moisés huyó al desierto. Pero al mismo momento, en esta porción o en este pasaje, Esteban, uno de los primeros mártires, lo que quería decir o resaltar era que de la misma manera que Moisés fue constituido como gobernador y juez, así también lo fue Cristo. Y de que la misma manera que Moisés fue malinterpretado y rechazado, así también ocurrió con Cristo y sus seguidores. Vemos en Juan 1:11 que dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y en Juan 5:43 al 44 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo vosotros podréis creer, pues recibir la gloria de los unos de los otros y no buscáis la que viene del Dios único? Aparte de eso, de que fue rechazado por su mismo pueblo, también vemos que así como Moisés, Cristo renunció a una corte real. Filipenses 2:5-8 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló estando en la gloria para convertirse en hombre. Fue un acto voluntario. Renunció a sus privilegios, pero siguió siendo Dios. En Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque sostuvo como viendo al invisible. Entonces vemos que aparte de esto, Dios fue el que llamó a Moisés desde una zarza. Estando allí, él lo llamó de una forma directa. Le dijo, yo soy tu padre, el padre de Isaac, el padre de Abraham, de Isaac, de Jacob. Moisés cubrió su rostro. Y vemos que Dios lo llamó para un propósito específico. Le declaró que había escuchado el gemir de Israel, que su pueblo estaba en esclavitud y que había recordado la promesa que había hecho a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y él dijo que también había él mismo descendido para librar a sus descendientes de la mano de los egipcios y les daría la tierra de la promesa y sería de ellos por heredad, pero no solamente eso, sino también para ser su Dios y Salvador. Y vemos que Moisés quería saber el nombre del Señor que lo había llamado en Éxodo 3:13. Y el nombre que le dio a Moisés fue, pueden mirarte la presentación, mis hermanos, el Señor, el YHWH, el yo soy. Esa fue la forma de que Dios se presentó. El Señor, Yahweh, yo soy el que soy. Él estaba diciendo, yo soy el que es y el que será, el eterno, el todopoderoso. Él estaba declarando su señorío, un Dios personal al cual se le podía dirigir por su nombre. Dice el versículo 15 que este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y esto nos hace también acordar o verificar la forma de que como Jesús en su ministerio se presentó. Jesús se había identificado como el Dios del Antiguo Testamento, con el hombre que ellos no podían pronunciar y se atrevían a nombrarlo siquiera. En Juan 8:52 al 58, la única conclusión posible, cuando estaba hablando con los fariseos, cuando él decía antes que Abraham fuese, yo soy, es que Jesús es Dios. Los evangelios lo enseñan. Él debía ser adorado como Dios o apedreado y rechazado como blasfemo. Pero Jesús no da otra opción.
Y en el Evangelio de Juan, Jesús explica algunas de las implicaciones de esa declaración. Acuérdense que en el Evangelio de Juan hay 7 metáforas. En Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. En Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. En Juan 10:7, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Y una y otra vez Jesús dice, yo soy, identificándose con el Dios creador, el Salvador del Antiguo Testamento. Y cada vez que Jesús decía, yo soy, más se acercaba a su crucifixión. Los judíos no toleraban más estas afirmaciones. Odiaban a Jesús, querían matarle por blasfemo. Pero vemos, el Señor, yo soy, fue el gran libertador. Él mismo descendería para liberar a su pueblo. Israel fue llamado de Egipto para encontrarse con Dios y adorarlo en la misma montaña donde se le había revelado a Moisés allá en el Horeb. Entonces, el juicio de Dios le había dicho a Faraón que debería librar al primogénito de Dios, hablando de Israel. Entonces el juicio de Dios caería sobre el primogénito de Faraón y sobre el hijo mayor de cada familia egipcia. Israel era el siervo del Señor. Dios exigió a Faraón dejar libre a Israel, su hijo, para que me sirva. El propósito de Dios, sin embargo, no solo era liberar a Israel del yugo del Faraón, sino traerlos bajo su yugo. También vemos que no solamente el pueblo de Israel es el siervo de Dios, su primogénito, sino también vemos a Moisés. Dios llamó a Moisés su siervo. Moisés era el siervo de Dios. Moisés fue llamado para ser el instrumento de Dios para la liberación de Israel. A él Dios le hablaría claramente cara a cara. Si vamos con sus Biblias a Números 12:8. Si quieren, vayan allá a sus Biblias y miramos. Allí estaba cuando Aarón y María hablaron mal de Moisés. Sus hermanos hablando mal de Moisés. Y en el versículo 18 de Números 12 dice el Señor, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra quién? Contra mi siervo Moisés. Dios hablaba de Moisés como su siervo. Rebelarse en contra de Moisés, su siervo, era rechazar lo que el Señor decía. Era rechazar al que servía al Señor. Y este llamado de Moisés, quiero resaltar, hermanos y amigos, este llamado, así como toda la salvación es de Dios, así como llamó a Abraham, así como llamó a Noé, así también llamó a Moisés. Fue un llamado de pura gracia. Moisés estaba lejos en el desierto y fue Dios quien se le apareció y buscó a Moisés. No, Moisés buscó a Dios. Moisés fue llamado por Dios para ser su siervo de una nueva manera. Él tenía autoridad como profeta para anunciar su presencia, su propósito. Él tenía autoridad como profeta de llevar la palabra de Dios al pueblo. Llamó a Moisés de la zarza no solo para anunciar su presencia y su propósito, sino también para comisionar a Moisés para actuar en su nombre. En Éxodo 3:10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esto está en Éxodo 3:10, mis hermanos. Fue el portavoz de Dios. Moisés
fue el instrumento a través del cual la palabra de Dios fue dada a conocer a otros. Pero él dijo al pueblo que le sería enviado un profeta más grande. Este traería la revelación final de Dios. En enseñanzas pasadas, el pastor William nos habló de la función del profeta. Nos habló de que Moisés fue el mayor profeta que ha existido, el mayor profeta del Antiguo Testamento, y otro fue Juan el Bautista. Pero en mismas palabras de Moisés dice que le sería enviado un profeta más grande. Y este profeta traería la revelación final de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 18. Allí vemos la figura de Moisés. Fue el modelo primogenio para los profetas que vendrían. En su llamado a Moisés, Dios estableció un patrón que apuntaba a la obra del Mesías. ¿Qué dice Deuteronomio 18, 15 al 18? Profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Veis el versículo 18, mis hermanos, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y aquí tenemos el otro siervo de Dios. Así como Moisés fue siervo de Dios, Jesús fue siervo del Padre. Jesús vino con un propósito. Vino a hacer la voluntad del Padre. Una y otra vez dice en la palabra de Dios que él vino a hacer su voluntad, a salvar a aquellos que el Padre le había dado. Ninguno se escapará de su mano. Él salvaría, los redimiría y les daría vida eterna. Jesús es el otro siervo del Padre. Pero también vemos, así como Moisés, Jesús también fue gobernador, juez, intercesor y profeta. Cristo, el gran profeta, mis hermanos y amigos, al igual que Moisés, recibiría y predicaría la revelación divina y guiaría al pueblo. Vamos a Hechos capítulo 3, versículo 22 y 23. Vamos todos allá a este pasaje. Hechos 3, versículo 22 y 23. Dice la palabra de Dios, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Vemos que este pasaje demuestra el lugar supremo que Jesús posee como nuestro profeta. Todas sus palabras poseen la autoridad final y absoluta del cielo. Juan 1:21, también vamos allá. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? ¿A quién le preguntaron? A Juan el Bautista. ¿Qué pues, eres tú Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? ¿Y qué respondió? No. Versículo 25. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Dice el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Versículo 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿A quién? A Jesús, el hijo de José de Nazaret, el profeta. Capítulo 6, versículo 14 de Juan. Vamos allá.
Aquellos hombres, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal de que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Vemos, hermanos y amigos, que el Evangelio de Juan empieza refiriéndose a Cristo como el Verbo. Cristo Jesús, el mensajero de Dios y el gran mensaje de Dios. Él es el profeta y la profecía de las Escrituras. Vemos también que Moisés, como siervo de Dios, sería un legislador y libertador. Y este siervo al que habían rechazado era el elegido por Dios para liberar al pueblo con señales y prodigios. ¿Cuáles señales y cuáles prodigios? Las 10 plagas. Convirtió el mar en sangre. Vemos todas las 10 plagas, cruzaron el mar rojo. El agua que salió de la roca. Él vino a liberar al pueblo con señales y prodigios. Pero de la misma manera, el otro siervo, Cristo, lo haría. Cuando vino con su ministerio, hizo muchas señales y prodigios. Multiplicó los panes, convirtió el vino, el agua en vino. Sanó enfermos. A los paralíticos los hizo andar, a los cojos hizo andar, a los ciegos hizo ver, a los sordos hizo oír. Echó fuera demonios. Así como Moisés llegó a liberar al pueblo con señales y prodigios, de la misma manera Cristo lo hizo en su ministerio para liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado. También vemos que Moisés fue un gobernador y juez, un regente. Él podía representar a otro juez, eso escuchar y decidir los casos legales. Moisés fue encargado por Dios para conducir y gobernar el pueblo de Israel. Moisés llevó al pueblo hacia la tierra prometida, los guió, pero más que eso, lo llevó a encontrarse con el Dios Todopoderoso en el mismo lugar donde a él se le había presentado, en el Horeb. Además de la administración general del pueblo a su cargo, tenía funciones militares y judiciales. Vamos a Éxodo 18:13. ¿Qué dice Éxodo 18:13 en la palabra de Dios? Éxodo 18:13 nos dice: aconteció que el día siguiente se sentó Moisés ¿a qué? A juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y en Deuteronomio 1:17, vamos a Deuteronomio 1:17, cuando Moisés estableció los jueces, y dice el versículo 17 de Deuteronomio capítulo 1, versículo 17, dice: no hagáis distinción de persona en el juicio, así el pequeño como el grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Vemos que, aparte de fue gobernador, también fue juez. Pero también vemos que Cristo es nuestro más grande gobernador y juez. Él había sido anunciado que él guiaría al pueblo de Dios y que lo apacentaría. Vamos todos a Mateo capítulo 2. En Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2 dice la palabra de Dios, el verso 6. ¿Qué dice Mateo 2:6? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. Que apacentaría, cuidaría su rebaño al pueblo de Israel. Isaías 40, versículo 9 al 10 también nos habla de una hermosa profecía, una profecía de consuelo para un futuro.
después del juicio de Dios a los que estaban en el cautiverio babilónico. Todavía no había venido el cautiverio babilónico, pero hubo una profecía para el pueblo de Judá. Cristo regresaría con poder. Dice Isaías 40, versículo 9, versículo 10. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuerte tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí el Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Vemos que el poder aquí en esta profecía de consuelo, Cristo regresaría con poder para derrotar a sus enemigos. Cristo vendría con un brazo extendido, es decir, con todo el poder de Dios, pero es el mismo que alimenta y dirige con ternura su rebaño. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús es el buen pastor. También vemos a Jesús como juez. Pudiéramos hablar muchos pasajes de Cristo como gobernador, pero por el tiempo no nos alcanza. Y también podríamos hablar de muchos pasajes como juez, pero vamos a ir específicamente a uno, donde nos dice que un día se sentaría en el trono de gloria y juzgaría a las naciones. Mateo 25. Es una porción muy conocida. Mateo 25. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 25? El verso 31, versículo 31. Mateo 25, 31. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces ¿qué? Se sentará en su trono de gloria para gobernar, para reinar. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice el verso 41. Entonces diré también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice el versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces vemos que Jesús es nuestro más grande gobernador y nuestro más grande juez. No solamente, mis amados hermanos, Jesús, así como Moisés fue gobernador, juez y profeta, así también Jesús fue gobernador, juez y profeta. Vemos que también Moisés fue intercesor. Ahí vemos en la diapositiva, Moisés fue intercesor. Moisés intercedió por ellos, por el pueblo ante Dios cuando ellos pecaban. Él preservó a la nación de la ira y del juicio de Dios. ¿Dónde podemos encontrar un pasaje? Vamos a Deuteronomio capítulo 9, versículo 24. Deuteronomio 9, versículo 24. En adelante dice: rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová, diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad. Está hablando en la rebelión de Israel allí en el Horeb. Y oré a Jehová, diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza,
que sacaste de Egipto con mano poderosa. Aguárdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Moisés intercedió una y otra vez por ese pueblo rebelde, por ese pueblo pecador. También le permitió al pueblo mantener su distancia de Dios. Hemos visto con el pastor William que allí la descripción que hace Hebreos cuando estaban allí en la montaña, en el monte de Dios, cómo con relámpagos, con estruendos, Dios hablaba a Moisés. Y el pueblo se llenó de gran temor y le dijo a Moisés que por favor intercediera ante ellos, entre Dios y el pueblo. Y así lo hizo en Éxodo 20:21, también lo miramos. Éxodo 20:21 dice la palabra de Dios. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Así como Moisés fue el intercesor entre el pueblo y Dios, de la misma manera el gran siervo, nuestro Señor Jesús, fue intercesor. Vemos que él no lo que hizo fue acercarnos como el gran sumo sacerdote, nos acercó a Dios. Vamos a ir a Hebreos 7, versículo 24. En Hebreos 7, ¿qué nos dice la palabra de Dios de ese gran intercesor que es Jesús? Hebreos 7:24 dice, mas listo, por cuanto permanece para siempre el sacerdote perfecto, Melquisedec. Mas sacerdote, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que nunca cambia ni cambiará, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Miren lo que dice, mis hermanos y amigos, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo, el gran sumo sacerdote, intercede por aquellos que el Padre les dio, aquellos que habían sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y algo muy hermoso, la esperanza para todos nosotros, no solamente que nos haya escogido y que haya sido el intercesor, sino que dice la palabra de Dios que nos salvará perpetuamente, viviendo para siempre. Nos da la vida eterna. Esa fue la gran labor de nuestro mayor intercesor, nuestro Cristo. Cristo nos hizo cercanos. Vamos a ir al 9:24. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Hebreos 9:24? Unas páginas adelante. Dice la palabra de Dios, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo fue el que entró al propiciatorio celestial y derramó su sangre para aplacar la ira de Dios, para declararnos justos, para reconciliarnos con Él. Él es nuestro mayor y grande intercesor. Y también vemos que Cristo nos hizo cercanos, Padre. Efesios 2:13. Hermosa la palabra de Dios. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice la escritura en Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y volvamos a Hebreos capítulo 4. Oh, qué hermoso.
este pasaje. Hebreos 4:15 dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. También vemos que no solamente como Moisés fue gobernador, fue juez, intercesor y profeta, y Cristo gobernador, juez, intercesor y profeta, también vemos que Moisés fue mediador del antiguo pacto. Deuteronomio 29:1 dice la palabra de Dios. Vamos allá, mis hermanos. Deuteronomio 29:1 dice la palabra de Dios. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó en ellos en Horeb. Vemos que Moisés fue mediador del antiguo pacto. Ese antiguo pacto, que es la ley, esta ley que fue dada en tablas de piedra, la ley moral, los 10 mandamientos, y en estas tablas se revela el carácter moral de Dios. Y ese carácter es el que Dios quiere que su pueblo desarrolle, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Estas palabras que Dios fueron escritas por su dedo y expuestas audiblemente. Deuteronomio 4, unos capítulos atrás, en el versículo 10, ¿qué dice la palabra de Dios? El día que tuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Dice, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tiniebla, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces vemos que fueron escritas por el dedo de Dios y expuestas audiblemente al pueblo. Vemos que en la primera tabla están los 4 primeros mandamientos que regulan nuestra relación con Dios, de cómo verle, de cómo adorarle. Y en la segunda tabla están los otros 6 mandamientos que regulan nuestra relación con nuestro prójimo. Estos 10 mandamientos en su estructura y aplicación, mis hermanos, tienen vigencia eterna. Y no solamente las dio en tablas de piedra, también aparece el libro del pacto. Era el que Moisés iba escribiendo los estatutos y las ordenanzas que Dios le había dado para regular el comportamiento del pueblo como nación. En Éxodo 24:7, si quiere vayamos allá, mis hermanos. No solamente fue en tablas de piedra, sino también en el libro del pacto. Éxodo 24:7 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídas del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y este libro estaba compuesto de las leyes ceremoniales, la cual regulaban la vida religiosa del pueblo, establecían los principios y la forma como el pueblo debía adorar a Dios. Pero todo eso apuntaba a Cristo y a su obra
redentora, que en cómo debían acercarse a él, todo lo que hablemos del propiciatorio, la expiación, todo esto apuntaba al más grande mediador, que era Jesucristo, que en otras ocasiones podemos hablar de esto. También en este libro del pacto estaban las leyes civiles de cómo regulaba la vida social del pueblo del pacto y la forma como se relacionaba con otras naciones. Pero vemos que así como Moisés fue mediador del antiguo pacto, mediador de la ley, vemos un mayor siervo que fue el mediador del nuevo pacto. Este mediador del pacto, la ley, no fue dada en tablas de piedra, ni tampoco en el libro del pacto. Vemos que el pueblo de Israel fracasó una y otra vez. El antiguo pacto era un pacto condicional. De sí, entonces, si haces esto, tendrás estas bendiciones. Pero vemos que podría ser violado. El pueblo de Israel se comprometió y dijo, nosotros haremos lo que Dios diga. Nosotros obedeceremos lo que Dios diga. Pero esto no fue así. El pueblo una y otra vez desobedeció. Dios anuncia que ellos han violado el pacto. Y Dios decide hacer un nuevo pacto. Hebreos 8:13. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 13. Al decir en Hebreos capítulo 8, versículo 13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Este nuevo pacto es un pacto mejor. Y ese nuevo pacto Dios lo dio. Vamos a Ezequiel 36, 26 al 27. Ese nuevo pacto no se haría en tablas de piedra. Ese nuevo pacto Ezequiel 36, 26. Desde el 25 leamos, mis hermanos. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dice el versículo 26, os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un nuevo corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Jeremías 31, 31. Hablando del nuevo pacto, de ese nuevo pacto. Jeremías 31, 31. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jeremías 31, 31. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlas de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Ellos fueron rebeldes. Ellos desobedecieron a Dios. Aquellos que habían prometido obedecer las palabras que por medio de Moisés Dios dijo a su pueblo, no lo hicieron. Y dice que ellos invalidaron el pacto con Dios. Dice, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más a ninguno a su prójimo,
ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es lo que dice el Señor. Él dice que Él cambiaría el corazón. Vemos que este nuevo pacto se inaugura con la venida de Cristo. Él dice que cambiaría el corazón. Versículo 26 dice que os daría un corazón nuevo y pondría un espíritu nuevo dentro de vosotros. A esto se refiere el nuevo nacimiento, ser nacido del espíritu, la regeneración, cambiar el corazón de piedra por uno de carne. Eso significa ser nacido de nuevo, la regeneración del Espíritu Santo. Les serían regenerados. Estaban muertos, muertos espiritualmente, muertos en delitos y pecados. Es lo que nos dice la palabra de Dios. No podíamos venir a Dios. Estábamos como los huesos secos allí, Ezequiel más adelante. Huesos sin carne. Pero Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos ha dado un nuevo nacimiento, nos ha regenerado y nos ha cambiado el corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón nuevo. Aparte de eso, dice que no escribirá su ley en tablas de piedra, sino en sus corazones. La ley moral, los 10 mandamientos estarán dentro de nuestro corazón. Y los cristianos están, hermanos y amigos, sometidos al señorío de Cristo y comprometidos a obedecerle y seguirle. Los verdaderos miembros tienen el deseo de conocer y guardar la ley que está escrita en nuestros corazones. Aparte de eso, dice que tendremos una comunión corporativa con Él y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Dice que todos los miembros del nuevo pacto conocerán al Señor. Juan 17:3, ¿qué nos dice la escritura? Vamos allá, Juan 17:3, ¿qué dice la palabra de Dios? Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Todos los miembros del nuevo pacto conocerán al Señor. Nuestro corazón incircunciso, nuestros oídos incircuncisos serán abiertos para escuchar la voz de Dios, para escuchar a nuestro Redentor. No solamente de que tenemos una unión con Él, una comunión con Él, sino que también dice que Él perdonará nuestros pecados, serán borrados de su vista. Él expiará nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? No es que dejemos de ser pecadores, mi hermano y amigo, sino nuestra condición judicial, la que teníamos delante de Dios. Declarados a muerte, pecadores. Pero hay un justo que se presentó por el injusto. Y nuestros pecados fueron cargados a la cuenta de Cristo. Fueron imputados a la cuenta de Cristo. Dios, que aborrece el pecado y al pecador, su ira está puesta sobre el pecado y el pecador. Vemos que ya no nos mira como pecadores, sino ve a Cristo, quien se hizo pecado por nosotros. No que Cristo fuera pecador, sino que Cristo se hizo pecado, tomó todos los pecados y toda la ira del Padre fue descargada sobre su Hijo amado en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué, mi hermano y amigo? Por amor a sus escogidos. Cuando Cristo nos ve, ya no nos ve como pecadores, sino como si fuéramos justos. Solo por el único mérito de Cristo, nuestro Salvador.
Y no solo eso, mis amados y hermanos, amigos, aparte de que nuestros pecados son cargados a la cuenta de Cristo y son borrados, son expiados, nuestra vida eterna con Él en la tierra celestial. Él nos prometió que nos daría la vida eterna. Por eso aquel que ha creído, aquel que ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, no debe tener temor de que una vez salvo, siempre salvo por toda la eternidad. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 2. Vamos allá. Que Cristo mismo prepararía un lugar. Juan 14, 2 al 3. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere os preparar el lugar, y si me fuere y os preparar el lugar, dice, vendré otra vez. Esta es la promesa. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estéis, vosotros también estéis, reinando con nuestro único Rey, con nuestro Redentor, el Señor Jesús. Vamos a llenarnos a la diapositiva de que el Señor fue el libertador de Israel. Moisés fue el siervo que usó para liberar a Israel ¿de qué? De la esclavitud en Egipto. Pero también vemos que el Señor envió a su Hijo, su siervo, que vino a hacer su voluntad para liberar a sus escogidos, a su iglesia, de la esclavitud del pecado. Porque éramos esclavos del pecado. Pero ahora sois libres, siervos de justicia. Decía el pastor, el doctor Noé Acosta, en sus enseñanzas sobre Romanos, de que seguimos siendo esclavos. No esclavos del pecado, sino esclavos de Cristo. Y por último vemos que tanto el pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud de Egipto y de la esclavitud del pecado para ser esclavos del Señor. Y también vemos que Moisés, como gobernador, juez, intercesor, profeta, mediador, fue el siervo de Dios. Así como Cristo, Jesús, nuestro gobernador, juez, intercesor, profeta, mediador, fue siervo de Dios. Por eso, en este día, vimos esta hermosa enseñanza del Señor y su siervo. El pueblo de Dios, Moisés y Cristo, son siervos de Dios. Mis hermanos amados y amigos, desde el huerto del Edén, el libro Hasta la gloria de Dios, dice algo, que Moisés podía traer palabras de Dios al pueblo. Él podía decirle lo que él había dicho y también podría tratar de ejemplificar y guardar esas palabras ante el pueblo. Pero eso era lo más alto que podía llegar su mediación. Pero cuando Cristo vino, fue llamado el Verbo. Él era Dios. Él había estado eternamente en la comunión más íntima con Dios, el Padre. Cuando Cristo vino, fue mucho más que un mensajero diciéndole lo que Dios dice y cómo es Él. Él mismo era Dios. Jesús lleva el trabajo de mediador a donde ningún profeta o sacerdote
de Israel podía llegar. El contraste entre lo que Cristo es como mediador y lo que fue Moisés es resaltado en el Evangelio de Juan. Para finalizar, vamos allá. Juan 1, 14. Dice la palabra de Dios en Juan 1, 14. Y aquel verbo se hizo carne. Versículo 1 y versículo 2 dicen, en principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese era el principio con Dios. Pero dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 17, pues por la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Necesitamos un mediador perfecto que se pusiera entre nosotros y el justo juicio de Dios. Y ese mediador perfecto fue Cristo. Aunque Moisés, el gran profeta, por no decir el mayor profeta del Antiguo Testamento, es tipo de Cristo. Y vemos que Cristo, nuestro mayor, gran profeta, Cristo, nuestro mayor, gran gobernador, juez, intercesor y mediador, siervo de Dios. Dijo que Él vino a este mundo no a ser servido, sino a servir y dar la vida por sus amigos. Y este es el ejemplo que nosotros debemos tener, mis amados y amigos. Ser siervo de Dios. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, hemos recibido todo por gracia. Dios todo nos lo ha dado. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, nos ha dado la fe para creer, ha abierto nuestros oídos, nos ha regenerado por medio de su Espíritu Santo porque estábamos muertos y por nuestros propios medios no podíamos venir a Dios. Estábamos muertos totalmente. Pero por gracia somos salvos, porque Dios nos regaló. De parte de eso, siendo pecadores, fuimos declarados justos por gracia. Fuimos reconciliados por Dios por gracia. Fuimos adoptados como hijos de Dios por gracia. Hemos sido redimidos por gracia. Ahora, ¿qué nos queda, mis hermanos y amigos? Si hemos sido o hemos tenido todo por gracia, ¿por qué no ser siervos de Dios y anunciar el evangelio a otros que lo necesitan? Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, que anuncian el evangelio. Debemos ser siervos de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su bondad, por su misericordia. Padre amado mío, te agradecemos porque tú has sido bueno, fiel y misericordioso. Te agradecemos porque tu palabra es fiel. Tu palabra es poderosa. Te agradecemos porque hemos visto hoy, Señor, que el Señor Todopoderoso nos ha redimido para ser sus siervos, así como Moisés, así como el pueblo de Israel, así como nuestro mayor y grande siervo, Cristo. Así, Señor, debemos ser siervos nosotros. Nos ha redimido, Señor, de la esclavitud del pecado, pero seguimos siendo esclavos tuyos para hacer tu voluntad, actuar
conforme a tu voluntad, Señor. Permite, Señor, que nuestros actos, en nuestro testimonio, en nuestras palabras, podamos modelar a tu Hijo Jesús. Que vean en nosotros que somos distintos, que somos verdaderos hijos tuyos, esclavos de Cristo, que cumplimos tu palabra, que tu ley moral está escrita en nuestros corazones. Bendícenos, Señor. Guárdanos, Dios amado mío. Bendice tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén.